Hablemos de lo que ha pasado con la infraestructura crítica. ¿Qué ha pasado? Este es un proyecto que viene hace tiempo, viene del gobierno anterior en realidad, y que tuvo una oposición muy fuerte por quienes hoy gobiernan, muy fuerte. Y de hecho no era un proyecto que fuera prioritario para el gobierno. Una vez que asumieron, consecuentes con lo que habían sido cuando eran oposición, no fue un proyecto prioritario, se discutió muchísimo, porque esto además produce división al interior de las bancadas oficialistas. No hay una especie de consenso mínimo en esa bancada. Pero ¿qué ha pasado? Bueno, ¿qué ha pasado? Es que ocurre que el proyecto constitucional que se va a someter a plebiscito el día 4 de septiembre no contempla el estado de excepción. Y por lo tanto, si es que se aprobada la nueva constitución, el proyecto constitucional, el gobierno no tendría herramientas para desplegar militares en la macrozona sur, por ejemplo, o también en el norte de nuestro país, en la frontera. Entonces se quedaría sin herramientas. Y por lo tanto, este proyecto de infraestructura crítica despertó el interés por parte del gobierno, porque si no, se queda sin herramientas. ¿Pero qué hizo el gobierno? Estableció un veto, y un veto que se llama sustitutivo. ¿Qué es un veto sustitutivo? Ocurre que cuando se está tramitando un proyecto, el presidente de la República puede vetar el proyecto, pero también el vetarlo en forma sustitutiva, que significa agregar una enorme cantidad de normas que reemplazan las que están en tramitación. Y se transforma así en la práctica, en un nuevo proyecto, no jurídicamente, pero en la práctica en un nuevo proyecto, porque está lleno de normas nuevas que interesan al gobierno de turno, en este caso al gobierno de Gabriel Boric. ¿Qué es lo que ocurrió en el día de ayer? Una gran derrota para el gobierno y una disputa que se dio en la Cámara, que si alguien no es súper entendido lo que está ocurriendo, la verdad es que no entiende prácticamente nada. El Ejecutivo apostó todo en esta pasada y lo perdió, porque efectivamente va a tener que volver a solicitar una prórroga del estado de excepción, que era algo que no quería, que ya sus huestes, lo habíamos revisado nosotros acá anteriormente, ya le habían dicho que no lo iban a autorizar en una nueva ocasión, y por lo tanto se había jugado todo en este proyecto. Uno puede encontrar dificultad en entender que se la jugaran todo y así todos se equivocaran en la presentación del veto sustitutivo, pero bueno, fue así. De todas formas se integró, y el día de ayer había recriminaciones para todos lados. Se acusaba, por supuesto, a la oposición de no haber entregado los votos que ya en su momento habían entregado. La oposición por su lado decía, bueno, ustedes que ahora están en el Ejecutivo no votaron a favor de este proyecto, pero lo cierto es que esto una vez más quiebra a las coaliciones oficialistas, porque hay varios votos de personas del oficialismo que no estuvieron, que estuvieron en contra o que no estuvieron presentes o que se abstuvieron, que son las opciones que hay en las votaciones, y obviamente eso también marca el punto nuevamente de las diferencias que hay. Claro, tú dices no estuvieron presentes porque efectivamente alguien puede no estar en la Cámara por alguna razón específica, que está enfermo. A la intención. No, hay algunos que se van, que se ausentan, que son los que no dan la cara. No, iba a emplear una palabra más fuerte, ya. Los que no dan la cara y prefieren no estar. O sea, esfumarse en el aire. Ni siquiera se abstienen, que también es una opción que uno podría decir, bueno, ¿para qué se abstienen si están ahí para votar sí o no? Pero bueno, puede abstenerse, lo contempla, pero hay algunos que no están. Y eso obviamente es parte del juego que se lleva ahí en el Congreso. A veces no están para dar los quórum, a veces no están porque llegan muy tarde. Bueno, en fin. Ayer la oposición acusaba al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson. Él respondió cuestionando duramente a la derecha por votar en contra de una iniciativa que el propio sector había levantado, lo que comentábamos recién. Ahora, ¿en qué posición queda el Ejecutivo? ¿Va a tener que pedir una prórroga nuevamente del estado de excepción? Sí, pero se puede acabar ahora, o sea, claro, en pocos días más. Está además la semana distrital, sí, que es la próxima. Debió haberse adelantado la solicitud para que se prorrogara por 15 días más, si es que así salía, con todo lo que ya sabemos que lo difícil que va a ser, y ya no se hizo. Ya, por lo tanto, ¿qué va a pasar la próxima semana? Pidamos explicaciones. Sí, a Gonzalo, por favor. Hola, Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Tomás, Katy, muy buenos días. Sí, les contamos que, bueno, todo comenzó cuando en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados había aprobado el veto sustitutivo de infraestructura crítica, pero con las abstenciones de Renovación Nacional y también del Partido Republicano. Al ir a buscar explicaciones, apareció la molestia de la oposición, porque el gobierno, y incluso una diputada del bloque dijo que el Ejecutivo subestimaba la inteligencia del sector y les trataba de pasar un gol.
La cuestión central es que en el Congreso estaba asumido que la entrada en vigencia de la reforma por infraestructura crítica iba a terminar con el estado de excepción constitucional de emergencia. En la cafetería de la Cámara, al interior del hemiciclo y en el pasillo afuera de las oficinas de la Secretaría General de la Presidencia se acumularon diputados oficialistas y de oposición, que por razones opuestas habían decidido no dar su voto, y la bancada de Renovación Nacional propuso en sala, frente a los medios y en los pasillos, suspender la votación y dejarla para después de la semana distrital. Pero el tablero de la Cámara de Diputadas y Diputados mostró la caída de la estrategia. Fueron 84 votos sumados entre abstenciones y en contra. El jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri, aseguró que en todos los sectores hubo resistencia al veto y acusó al ministro Giorgio Jackson de no hacer la pega. Ministro Jackson, cuando usted borra todo con un veto sustitutivo y echa a la basura lo que hizo el Parlamento en 6 meses, al menos tiene que dar la cara 2 días antes para explicar lo que usted va a proponer. Tenía que hacer la pega el ministro, tenía que disipar las dudas respecto a si aprobábamos infraestructura crítica, iban a dejar de ocupar estado de excepción. La gente en la macrozona sur quiere más protección. El ministro Jackson dijo que hay un trabajo de coordinación semanal y que no lograban entender por qué la oposición se enmarcó del apoyo que solo 20 horas antes entregó el mismo bloque en el Senado, y mucho más aún, una iniciativa que ellos impulsaron desde el comienzo y también, por supuesto, que finalmente terminaron oponiéndose en la Cámara Baja. Afirmó 3 veces que la reforma era impracticable sin el veto y recordó que tuvieron la flexibilidad de retirar y reingresar la iniciativa en cosa de minutos el día anterior en la Comisión de Constitución del Senado. La ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches, dijo que las razones no fueron jurídicas, sino que fueron políticas. Lamentablemente, la discusión en la Cámara de Diputados en particular no fue jurídica, sino más bien un punto político que ha dejado sin este instrumento. Llama la atención a aquellos parlamentarios que aprobaron en su momento el proyecto de infraestructura crítica, pero que posteriormente no dieron los votos para dar la factibilidad de su uso. Entre quienes se cuadraron con el gobierno, la reacción fue casi idéntica. Hablaron de una derecha vengativa que solo quiso poner en aprietos al gobierno con este gallito político y que no les importó echar abajo una propuesta que fue ingresada hace 2 años por senadores de Renovación Nacional. El jefe de bancada del Partido Socialista, Marco Silavaca, calificó como una vergüenza la postura de la oposición. Lo que hizo la derecha hoy día es una vergüenza. No entregar mayores herramientas para que el gobierno pueda enfrentar con fuerza el narcotráfico y la delincuencia. No podemos además retrotraer, porque el gobierno no puede insistir. Y además un mensaje para los amigos y amigas de Apruebo Dignidad que rechazaron. No es posible que un veto presentado por nuestro presidente de la República sea rechazado. El llamado de Silavaca es para el corazón del oficialismo, donde hubo 6 votos en contra, 6 abstenciones, también hubo ausencias, además de otros votos contrarios de fuerzas de izquierda que no son estrictamente oficialistas. En todo caso, es cierto que ni todos los votos del bloque habrían permitido alcanzar los 93 apoyos necesarios, esto por la decisión masiva de la oposición de rechazar la medida. La diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia, dijo que se tiene que mejorar la coordinación entre el Parlamento y el Ejecutivo, pero que eso no exculpa la responsabilidad política de la derecha. Me parece que debiera existir una coordinación mejor entre el gobierno y sus bancadas parlamentarias, pero eso no excusa el hecho de que acá se está incurriendo en una irresponsabilidad respecto de la posibilidad de aplicar una medida intermedia que no es normalizar estados de excepción. Tenemos que hacer una discusión profunda sobre cómo se están llevando adelante algunas medidas. Sí, ahí al último la diputada Plasencia habla de una advertencia sobre el tema pendiente, el inevitable incluso. ¿Qué hacer con el estado de excepción constitucional? El Ejecutivo se plantea citar a sesión especial entre jueves o viernes de la próxima semana en el Congreso Nacional, y también está sobre la mesa, lo sabemos, esta demanda creciente por la posible extensión de la medida a la región de Los Ríos. Fuentes de la radio aseguran en todo caso que el tanteo de terreno de la Subsecretaría del Interior en la zona estaría mostrando que, por ejemplo, habría líderes comunales que no quieren militares ni estado de excepción, quieren otro tipo de soluciones porque básicamente no quieren convertirse en otra Araucanía. Pase lo que pase, algo es cierto, Katy Tomás, la renovación de la presencia militar en la llamada macrozona sur ahora para el gobierno es el único camino.
Mira, a ver, Gonzalo, varias cosas, ¿eh? Lo primero, ¿era un proyecto que el gobierno quería? No. Era un proyecto que quiso en el último tiempo, en los últimos días. No era un proyecto de interés del gobierno. De hecho, nunca le puso urgencia, por ejemplo. Recordemos que el gobierno tiene la capacidad constitucional, la facultad constitucional de poner urgencia a los proyectos. Esto no lo hizo. En segundo lugar, ¿es un proyecto que devino en un proyecto de interés en los últimos días? Sí, debido a que se acerca el plebiscito y podría ocurrir que se quede sin herramientas para instalar militares en sectores donde hay conflicto. Esa es la razón. ¿Es un proyecto que tiene la unanimidad por parte de las filas oficialistas? No, principalmente de los partidos de Giorgio Jackson, de Gabriel Boric, del Frente Amplio. Habló alguien, porque cuando se producen estas votaciones, fundamentan su voto los parlamentarios. ¿Habló alguien del Frente Amplio ayer? ¿Hizo uso de la palabra? Creo que no, Gonzalo, ¿no? Nadie. En el hemiciclo estoy hablando. Y por lo tanto, ese silencio era también decidor. ¿Participaron en la votación? Bueno, hubo un montón de votos oficialistas que no estuvieron, pero es la derecha la que definitivamente dijo, este no es nuestro proyecto, es el proyecto del gobierno. Y no van a venir a última hora a cambiar las normas que nosotros hemos tramitado por 6 meses para decirnos aprueben. Ahora, aquí hay un contrasentido, porque resulta que ese veto sustitutivo había sido aprobado por el Senado y por lo tanto también con votos de la derecha, y el vuelco se produjo en la Cámara de Diputados. ¿Por qué esta diferencia entre los senadores oficialistas, los senadores de oposición y los diputados de oposición, Gonzalo? Sí, esto es muy interesante, Tomás, porque hay una información que surgió ayer en la Cámara de Diputadas y Diputados, bien en la mañana, que, vamos a ser bien francos, estuvimos tratando de confirmar, pero nadie nos entregó una respuesta precisa sobre si esto era efectivo o no. Se dijo que en la tramitación en el Senado, el Ejecutivo habría comprometido efectivamente a la oposición en la Cámara Alta, estamos hablando del Senado, de que no se retiraría el estado de emergencia al ingresar la reforma de infraestructura crítica. Esta información la estuvimos consultando, nadie fue muy explícito, al parecer no se habría dado una señal tan exacta de que esto iba a ser así, y en la Cámara, por contraparte, les llamó la atención a más de alguno que el Senado, que la oposición, que la centro-derecha, apoyara de manera unánime esta iniciativa. Me parece que hubo una abstención nuevamente en la UDI, me parece, porque les parecía evidente que aquí había una estrategia para reemplazar un mecanismo con otro, y faltando muy pocas horas para que esto ocurriera, porque se esperaba que si se aprobase infraestructura crítica, por ejemplo, nosotros ahora mismo, esta mañana, estaríamos esperando que sería inminente el anuncio del término de la herramienta del estado de excepción constitucional. Y eso simplemente no lo iban a aceptar, al menos no en la Cámara de Diputados. Y también muy insistentes en que no habló con nadie, que muchos se enteraron por los medios de comunicación. Incluso una parlamentaria pasaba mostrando su teléfono como diciendo, nadie me ha llamado, nadie me ha mandado mensajes. Vimos, por ejemplo, y lo contábamos ayer, a la subjefa de bancada de Renovación Nacional, Sofía Cid, hablando a último minuto con el ministro de Seguridad, Giorgio Jackson, ahí en el pasillo. No estuvimos cerca para verlo, pero parecía una discusión agitada. Finalmente, nosotros le habíamos preguntado a la diputada y nos decía, bueno, ya era demasiado. No, estamos hablando de los últimos minutos, ¿ah? Faltaban 10 minutos, 15 minutos para que se votara, 3, 4, 5 intervenciones, y empezó de manera más potente una suerte de frenesí por asegurar votos en oficialismo y tratar de dar vuelta a la postura de la oposición, y eso sabemos que finalmente no ocurre. Pero, Gonzalo, ¿por qué no hubo un acuerdo para suspender la sesión y seguir negociando? ¿Por qué votar? Si no estaban los votos, el gobierno podría haber llegado a un acuerdo para suspender la sesión. Entiendo que la posibilidad de suspender la sesión estaba, ¿no es cierto? Sí, por supuesto que sí. Se hizo la sugerencia en todos los tonos. Pero también hay que decir que si es que se hubiese hecho, hubiese significado que la única salida que le hubiese quedado al gobierno es renovar una vez más el estado de excepción constitucional de emergencia. Pero para eso y tenía después votos. A la siguiente, por decirlo así, que sería, si uno calcula, el 15 de agosto, para la renovación del 15 de agosto, ahí sí se podría haber dicho que era la última vez que se iba a renovar y que se iba a intercambiar por el estado de infraestructura crítica. Pero no se podía hacer principalmente por 2 razones. La principal, yo diría que es el ultimátum del oficialismo. El gobierno ya había determinado no seguir con este relato de
esta es la última, porque efectivamente hubo parlamentarios de oficialismo que se le dijo eso la vez anterior. Y aquí hay un trascendido, lo vamos a decir así, en todo caso, yo lo escuché más de una vez de parlamentarios directamente, de que en los últimos minutos de la tramitación se le sugirió de parte de Interior al ministro Jackson que comprometiera que sí, que vamos a renovarlo una vez más, se lo decimos a la oposición, y a la vez siguiente conversamos exactamente para dar garantías de que el intercambio por infraestructura crítica no iba a ser perjudicial para el despliegue militar, que es lo que a este sector tanto le importa. Y bueno, que la respuesta habría sido negativa, incluso en 2 ocasiones. Ya, mira, yo creo que si había diferencia, el paso era suspender la sesión y seguir conversando. En eso consiste el Parlamento. No fueron capaces ni siquiera de seguir conversando. Porque además va a tener que hacer lo que no quería hacer. Prorrogar el estado de excepción. Yo creo, ¿sabes qué? Yo creo que aquí se equivocó el ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, que lleva este tema al final, porque él debió haber suspendido la sesión, él debió haber seguido negociando, y finalmente era una explicación, yo creo que con fundamentos para renovar el estado de excepción en el sur. No es por un mes ni por 2, por 15 días. No era tan grave el asunto. Yo creo que se equivocaron absolutamente. Ahora, yo creo que el gobierno no tiene votos, no tiene todos los votos oficialistas, además tiene que conversar con la oposición. Fíjate que ayer hubo votos en contra de Emilia Nullado, del Partido Socialista, Erika Ñanco, de Revolución Democrática, Lorena Pizarro, del Partido Comunista, María Candelaria Acevedo, del PC, Ana María Gosmuri, del Independiente. Hubo abstenciones, Natalia Castillo, del PC, Camila Musante, Independiente, Lorena Fríes, Marcela Riquelme, Andrés Giordano, del Revolución Democrática, Marta González, del PPD, y Maite Orsini, de Revolución Democrática. O sea, tampoco había voto del oficialismo, y por lo tanto también aquí hay una falla del ministro secretario general de la presidencia. Ahora, va a tener que hacer lo mismo, como tú dices, y por lo tanto pagar puro costo y no obtener ningún resultado, porque ya no hay proyecto de ley. ¿Se podrá presentar de nuevo, no? Sí, claro, sí. Esa explicación es muy necesaria de hacer, ¿no? Ayer se incurrió en un par de imprecisiones, estuvimos consultándolo insistentemente. El gobierno no puede insistir, digamos, sobre el veto. Tú explicabas muy bien, Tomás, que al veto, sobre todo al haberse aprobado en el Senado, en general, pasó virtualmente a sustituir el proyecto, ¿no? Entonces estaban hermanados ambos, el veto y el proyecto. Al caerse ayer, se cayeron las dos cosas. Entonces, lo que puede hacer el gobierno es reingresar desde el principio de la iniciativa. Incluso lo podría hacer, como suele decir la Secretaría de la Corporación, ahora mismo. Se rechaza la iniciativa por haberse aprobado en Cámara de Origen en general, se aprobó en el Senado, se puede presentar incluso 5 minutos después para hacer la caricatura. Sí, el gobierno podría hacer eso, pero la verdad es que no tiene margen, no tiene piso político, y estas cosas también son muy importantes, ¿no? No hay momento para sesionarlo, ¿no? Y también esa es otra de las razones por las cuales el Ejecutivo no insiste. Tenía la interpelación parlamentaria del ministro de Educación y los parlamentarios se van. ¿Cómo? Se van a sus distritos. De hecho, ya causa mucha molestia tener que devolverse la próxima semana. Incluso en el Senado de la República estaban buscando alguna fórmula ayer la tarde-noche para ver si es que podía evitarse el camino, quizás si es que el gobierno podía extender el decreto, incluyendo la región de Los Ríos, quizás se activaba el proceso de nuevo y el Ejecutivo no podía si quería no hacer la consulta. En fin. La próxima semana será difícil, porque la verdad es que este tema del ultimátum, de que esta es la última vez, sobre todo en la bancada del Partido Comunista, recuerda mucho que esto se llama estado de excepción. Si que se aprueba por 15 días más, son 3 meses, y eso es excepcional, para ellos no tiene nada. Sí, hay otro problema más, que es el de la campaña. O sea, los parlamentarios ya comienzan en clave de campaña, la campaña para el plebiscito. Entonces, también está todo ese problema. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Chao. Chao, Gonzalo. Hasta pronto. Ayer fue hasta la región de Los Ríos el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, pero quedaron disconformes con su visita los representantes de algunos gremios en esta zona del país. Los dirigentes esperaban que se anuncie la extensión del estado de excepción debido al aumento de los ataques incendiarios, pero la autoridad dijo que será evaluado hoy jueves. Tenemos detalles con Cristian Serna.
La instalación de cámaras de vigilancia y pórticos que permitan leer la patente de los vehículos que transitan por la Ruta 5 Sur anunció el subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Manuel Monsalve, quien viajó a Valdivia debido al aumento de los ataques incendiarios en la zona. La primera reunión que sostuvo la autoridad de gobierno fue con el fiscal regional Juan Agustín Meléndez, quien le expuso las cifras que evidencian el incremento de la violencia rural. Evidentemente que ha habido un aumento en los últimos años, un aumento en los 2 últimos años muy significativo. Por ejemplo, los hechos que presentamos de violencia rural el año pasado son 55 versus 53 que llamamos a la fecha. Vale decir, ahí les pusimos que estamos a punto de llegar a la misma cantidad de hechos del año pasado, estando a mitad de año. Debido a lo anterior, parlamentarios, agricultores, transportistas y trabajadores del rubro forestal han solicitado la extensión del estado de excepción a la región de Los Ríos. Sin embargo, el subsecretario Monsalve dijo que la medida aún está en evaluación y la respuesta se conocerá este jueves. La información que recabe la entregaré mañana en esa reunión de coordinación para que se tome una decisión. Pero quiero sí decirles desde ya que hay decisiones que se van a tomar. Primero, nos parece indispensable definir puntos de control que son estratégicos para prevenir, controlar o eventualmente detener a personas que cometen hechos de violencia rural. Esta respuesta no dejó contento a los representantes de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Carlos Bretti, y al vicepresidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur de Chile, Alejandro Ferman, quienes calificaron el anuncio como más de lo mismo. Podríamos decir que esta es una mesa de conversación más, porque en estricto rigor no nos llevamos nada concreto. Y la sensación que nos quedamos siempre, que nos vamos siempre, de frustración. Nosotros tenemos que preocuparnos de nuestra gente, nuestros conductores. No queremos que sigan ocurriendo estos atentados aquí en la región. En el encuentro participaron al menos 5 alcaldes de la región de Los Ríos, quienes prácticamente de manera unánime solicitaron un aumento de la dotación policial, mejoras ante los cuarteles y renovar los vehículos de Carabineros y la PDI, pero ninguno de ellos pidió extender el estado de excepción a esta zona. Al finalizar las reuniones, los participantes quedaron a la espera de los anuncios que el Ejecutivo pueda hacer este jueves desde la región metropolitana. En Valdivia, Bio Bio, la radio. Análisis y profundidad. Radiograma.